Bueno, hola a todos, como ya saben, mi nombre es Marilina Pedraza, tutora par del área respiratoria para el periodo 2022-1, y hoy vamos a hablar un poco de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Bueno, como siempre, iniciamos con las referencias, y aquí importante resaltar la de la GOLD, que nos va a dar un repaso incluso desde la fisiopatología hasta el manejo de las exacerbaciones de la enfermedad. En esta presentación vamos a tratar lo que es epidemiología, factores de riesgo, evaluación y también pues, diagnóstico. Ya lo que es el tratamiento de tanto el EPOC estable como un poco de las exacerbaciones, vamos a tratarlo en otra tutoría. Igualmente, pues las referencias, como ustedes ya saben, pues tienen todos los artículos utilizados pues en el drive que les dejamos con Álvaro. Listo. Entonces, vamos a iniciar pues definiendo qué es el EPOC. Y pues para eso les traigo la definición que nos trae la guía. La EPOC entonces es una enfermedad común, prevenible y tratable que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo de aire. Acá resaltar primeramente que es común. ¿Qué es común? Que quiere decir que tenemos una prevalencia de incluso hasta el 5% registrada. Para el 2017 estaba en un 3.8%, pero pues esta es bastante importante a la hora de analizar esta enfermedad, pues es común que nosotros la encontremos en la práctica clínica. Estos pacientes sí llegan y sí vamos a ver comúnmente pues, el EPOC del día a día de la práctica. Igualmente es prevenible y esto se relaciona mucho con la segunda parte de nuestra definición, que habla de una exposición significativa a partículas o gases nocivos e influencia por factores del huésped. Acá estamos combinando tanto factores genéticos como los factores de riesgo modificables, una exposición a tabaco, a biomasas, pues la quema de biomasas especialmente, polución del ambiente, los factores que podríamos llegar a cambiar, a impactar sobre ellos, y pues una influencia genética que presentamos, por eso mismo es prevenible, y eso lo hace o la convierte en un problema de salud pública, pues es una de las consecuencias de, por ejemplo, pues la polución que encontramos en las grandes ciudades. Aquí algo importante a resaltar y es que tiene síntomas y una limitación del flujo, no y o, no, tienen que estar ambos. Eso quiere decir que nosotros podemos llegar a tener limitación del flujo, más sin embargo no tener clínica, y esto no nos clasificaría como EPOC, deben estar ambos. Además deben ser persistentes, no tienen el característico patrón de presentación de la, por ejemplo, del asma, que vemos un patrón más hacia matutino, con desencadenantes como el ejercicio. Acá no los encontramos en pacientes que siempre se van a estar quejando de sus síntomas, pues dependiendo de si están controlados o no. Ahora hablando un poco del enfisema y la bronquitis crónica, que antes relacionaban con los fenotipos que estaban registrados en la GOLD, es decir, el soplado rosado y el abotagado azul. Estos ya nos incluyen, ya no están escritos en la guía de la GOLD, pero no sobra tenerlos en cuenta para el análisis semiológico de estos pacientes, pues aún tienen valor para enfocar esos cuadros, especialmente pues lo relacionado, digamos, con el soplado rosado hacia enfisema y la bronquitis crónica pues hacia un abotagado azul, pero pues aunque no están en la guía, es importante recordarlos y pues no han perdido como su uso en la práctica. Respecto a la epidemiología, vamos a confirmar que esta no solo es una enfermedad común, sino también representa una carga dentro del espectro de la mortalidad, siendo representada pues para la OMS o calculada para una tercera causa de muerte a nivel mundial. Quiere decir que esta enfermedad mata y mata harto. Es bastante difícil controlarla, pues por en general a uno le dicen o le ponen el ejemplo de una exacerbación del EPOC versus un infarto, que igual me gustaría preferentemente pues, sufrir o tener si un infarto o una exacerbación del EPOC. Y la verdad es que más pacientes sobreviven incluso al infarto que pacientes que cursan por una exacerbación del EPOC y llegan a sobrevivir a esta. Pues desarrollamos pues, un SDRA de difícil manejo y pues terminan falla multiorgánica y pues estos pacientes fallecen muy comúnmente. Igual, recordemos pues el paciente clásico que se nos va a presentar es un paciente hombre mayor de 45 años y pues con un antecedente de tabaquismo, ya sea activo o pues aunque cesante, pues bastante importante, de años de consumo de tabaco. Acá
ver pues, esa transición poblacional que estamos teniendo, o pues, más bien de hábitos que vamos a presenciar en las mujeres, que está igualando la relación, pues antes esta enfermedad era propiamente pues, más de los hombres, debido a que ellos representaban culturalmente la única población que consumía tabaco, pero pues con la introducción de las mujeres a este mercado, pues vemos un aumento respectivo o pues, congruente con la prevalencia del EPOC. Igual, de acá resaltar que de un 35 a 50% de las personas que fuman van a desarrollar EPOC. Eso quiere decir que si yo fumo, no necesariamente tendría que desarrollarlo, pero un 80% de las personas que tienen EPOC han fumado. ¿Eso qué quiere decir? Que ellas sí estaban predispuestas. Puede que no todos los que estén fumando pues vayan a desarrollarlo, pero los que sí lo van a hacer. Si yo soy predispuesta y fumo, voy a hacer EPOC. ¿Listo? De acá, resaltar no solo el compromiso de las partículas del tabaco, sino también relacionados a biomasa y exposición a ambientes con polución. Y es por eso que China e India, en esta tabla que nos compara tanto el aumento o la progresión de la enfermedad y la prevalencia respecto a los años, y pues el absoluto conteo de los casos de POC, tanto China como India nos contribuyen hasta un 50% de esos casos de POC en el mundo. ¿Qué hay de importante en estos países? Que uno, pues no son los que más consumen tabaco, pero sí aquellos que tienen una mayor polución. Unas biomasas o partículas de menos de 2.5 micrómetros, las que presentamos, pues están bastante descritas a la hora de hablar de factores de riesgo para desarrollar EPOC, por el daño que podrían llegar a generar en la vía aérea. Respecto un poco a Latinoamérica, encontramos lo que viene siendo el estudio platino, donde se involucra Brasil, Chile, Uruguay, pues no tenemos incluido a Colombia, pero pues es la población que más se ha aparecido pues, en el estudio más grande que llegamos a hacer, y relatan una prevalencia mayor de lo que se vio registrada hasta un 5%. Mundialmente, pues comparado con esto, tenemos prevalencias que van desde un 7,8% la menor hasta un 19,7%, pues la mayor. Y aquí pues es bastante diferente a lo que vendría siendo una prevalencia del 5% que se describe. Y pues se cree que podría deberse más a un sesgo respecto a cuántos en verdad estamos analizando, cuándo estamos haciendo pues, el diagnóstico verdadero de estos pacientes, un seguimiento. Es aquí que esta es una enfermedad cara y con un componente social bastante importante. Quiere decir que estamos perdiendo personas en edad laboral que aún pueden llegar a producir por esta enfermedad, calculado en los DALIs que ya nosotros estamos familiarizados con ellos, que son los años calculados perdidos por la disabilidad ajustada a la severidad de la enfermedad. Vemos que para 2013 el EPOC figuraba entre las 5 enfermedades que más iban a cobrar los años de vida útil en estos pacientes. Y es así que pues, es un problema de carga social. Y además es una enfermedad cara. Y es aquí que pasamos a estos 3 grandes factores de riesgo que también me gustaría compartir con ustedes. Y es que es una enfermedad de pobres, lastimosamente. Personas que no tienen suficientes recursos para mejorar sus condiciones o mejorar aquellos factores de riesgo modificables o los que van a generar EPOC. También está relacionado con las infecciones y pues estados inflamatorios en general. Tanto el VIH como la tuberculosis presentan una mayor prevalencia de EPOC y de enfermedades pues, obstructivas con este patrón. Lo mismo pasa pues, con, por ejemplo, enfermedades como la artritis reumatoide, de hasta un 40% vamos a encontrar el aumento pues, de la enfermedad obstructiva que presentan estos pacientes. Y además, pues no dejar de lado la obstrucción irreversible dada por el asma en estos pacientes, pues hasta un 12%, tienen hasta un 12% más de factor de riesgo para generar una obstrucción irreversible, eso quiere decir pues, una progresión que veníamos en un paciente que pues, estaba respondiendo o tenía una respuesta positiva al broncodilatador en sus seguimientos, más se le empieza a documentar una obstrucción irreversible. Aquí que también vamos a ver que hasta un 20% van a progresar pues, con este curso clínico hacia una obstrucción irreversible, y es por eso que es tan importante el seguimiento de estos pacientes con enfermedades pulmonares. Acá me gustaría revisarme la última parte de la definición
que nos habla del desarrollo pulmonar anormal. ¿Qué nos quiere decir el desarrollo pulmonar anormal? Básicamente personas con mala suerte. Vemos que en todos va a haber un incremento progresivo del B1 respecto a los años hasta los 20 años. Eso quiere decir que hasta los 20 años nosotros estamos creciendo o haciendo desarrollar a nuestro pulmón. Después de esta edad inicia el proceso patológico, el proceso fisiológico de envejecimiento, en donde vamos a ver que la curva sí desciende, mas normalmente no debería ser hasta la etapa de generar síntomas. Y vemos que estos pacientes, respecto a aquellos que sí tienen un desarrollo normal, vemos que ellos no alcanzan el verdadero potencial que podría llegar a tener sus pulmones. Esto con que está relacionado principalmente con factores de riesgo en la infancia, o se le describe como desventajas de la infancia, como por ejemplo las infecciones en una corta edad, infecciones respiratorias, pacientes de menos de 5 años que presentan infecciones de la vía aérea a repetición, y también pues factores de riesgo como humo de segunda mano, que aunque no está relacionado directamente con el EPOC, sí está relacionado con las enfermedades pulmonares y podría llegar a explicarnos un poco del crecimiento reducido. Y pues bastante importante lo que es la exposición in útero de la madre al tabaco, que pues estaba descrito, y lo que viene siendo pues la prematuridad, pues, un desarrollo no muy fructífero de la función pulmonar. También encontramos pacientes que tuvieron todo su desarrollo pulmonar, más sin embargo pues empiezan a generar una caída de la función pulmonar respecto pues, a la edad, que no concuerda con un desarrollo fisiológico del envejecimiento. Aquí vamos a ver entonces unas definiciones relacionadas a este cuadro clínico que les venía explicando, y es el EPOC temprano, el EPOC leve, el EPOC en jóvenes y el pre-EPOC. Vamos a ver que el EPOC temprano nos habla solo de una consecuencia biológica, de factores biológicos versus a la clínica. ¿Qué nos importa? El biológico. Vamos a ver cambios estructurales, vamos a ver pacientes con inflamación, pero no se presentan con síntomas. Lo que les dije en la definición es importantísimo, que nosotros debemos cumplir los dos, tanto el registro de los cambios estructurales que se presentan en la espirometría y los síntomas asociados. Acá pues no los encontramos, entonces sería un EPOC temprano que podríamos llegar a hacer un seguimiento de estos pacientes. El EPOC leve viene siendo lo mismo que el EPOC temprano, y por eso se retira esta definición, pues podría llegar a ser un factor confusor diciendo que el paciente sí tiene EPOC, pero pues esto es mentira. EPOC en jóvenes, lo que llega a entrar también en las desventajas de la infancia, pacientes que generan un EPOC entre 20 a 25 años de edad, pues son bastante jóvenes, y pues lo ideal no sería esperarnos por lo menos hasta los 45 para poder hablar de un EPOC, y es por eso que tienen su clasificación propia. Hablando del pre-EPOC, contrario, pues absolutamente todo lo opuesto a un EPOC temprano. Pues aunque sí tenemos síntomas, pues no tenemos un compromiso registrado de la vía aérea. Eso por ese lado. Listo. Entonces terminamos con lo que son los factores de riesgo. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues la patogénesis de la enfermedad. Entonces, para hablar de la patogénesis de la enfermedad, me gusta dividirlo así: 2, 3 y 4. Vamos a encontrar dos grandes como procesos. ¿Qué procesos? La inflamación y los cambios estructurales. La inflamación relacionada pues con toda la cascada que vamos a ver más adelante, y los cambios estructurales relacionados con los patrones enfisematosos que van a generar por una destrucción del parénquima. Esos son los dos grandes procesos: inflamación y cambios estructurales, porque se deben por la alteración de las tres vías. ¿Cuáles tres vías? Oxidantes versus antioxidantes, proteasas versus antiproteasas, y la apoptosis versus la reparación. Todas estas tres vías están alteradas. Y por último, un 4, que son los pasos con los que vamos a alterar estos dos grandes componentes. Va a haber un reclutamiento de células inflamatorias que van a generar pues todos sus factores de inflamación, interleuquinas, elastasas, proteasas, que nos van a generar una destrucción de la matriz. Esta destrucción de la matriz también va a estar asociada a una muerte celular que
genera el patrón de hipocelularidad que vemos en toda la vía aérea de estos pacientes, asociados a una mala reparación. Una mala reparación también expresada, pues nosotros estamos consumiendo la matriz va a tratar de hacer una compensación, pues aumentando el ARN mensajero de la elastasa, de las elastinas, y intentando compensar, pues aumentando su producción. Pero aunque aumenta la producción, vamos que estas se colocan de manera desorganizada. Y eso quiere decir que aunque aumente la elastasa, no nos va a representar en un aumento de la elasticidad. Pues recordemos que la elasticidad sí se va a perder. Aumenta la elastasa, disminuye la elasticidad. La elasticidad, pues recordando pues el concepto, es la capacidad de volver a el estado en el que estaba antes de estirarse. Esto es lo que se pierde y por eso decimos, aumenta la elastina, disminuye la elasticidad, ¿listo? Para que no se confundan en esos dos términos. Y además, pues todos estos procesos, tanto el 2 como el 3 como el 4, están asociados a factores genéticos. Acá no olvidar el más relacionado con la vía de la proteasa, antiproteasa, que son aquellos relacionados con los cambios genéticos en el SERPINA 1, en el cromosoma 14, donde encontramos donde su mutación nos va a generar la deficiencia de la alfa-1 antitripsina encargada de la inhibición de la elastasa de neutrófilos. Esta pues nos va a generar estos cambios en la matriz, la destrucción de la matriz extracelular y un daño pues, pulmonar. Recordar los alelos, el M, el S y el Z, el S y el Z siendo los patológicos, encontrando incluso un heterocigoto compuesto en donde vemos S y Z, y pues para la Z, importante recordar que esta es recesiva por lo tanto necesitamos la expresión de los dos alelos, deberíamos ser un paciente homocigótico para poder presentar las manifestaciones. Y las manifestaciones más guiadas hacia un fenotipo ZZ son aquellas extra pulmonares. Por lo general, pues una destrucción del parénquima hepático que termina en una cirrosis, pues se dice que hay un compromiso del tejido pues, hepático por la incapacidad de procesar la alfa-1 antitripsina que se va a acumular y va a terminar generando pues, un daño muscular hacia pues, el hígado. En este caso, pues recordar que esta tiene tanto producción como pues, eliminación o pues, metabolismo hepático. Listo. Entonces, terminando de hablar de las células que vamos a encontrar en estos pacientes, vamos a ver que hay un estímulo que va a activar la vía innata, y ya vamos a ver que nos va a hacer un reclutamiento de estas principales células. Recordemos que las células, por ejemplo, del asma son los eosinófilos, los mastocitos y los TCD4. ¿Qué pasa acá? Que estas tres células importantísimas se reemplazan por los macrófagos, los neutrófilos y los TCD8, es decir, linfocitos TCD citotóxicos. Cada uno de ellos está relacionado con vías diferentes. Tenemos 3 vías y 3 células. Los macrófagos están relacionados con la vía de proteasa, antiproteasa. Los neutrófilos, aunque también relacionados con la vía anterior, están más relacionados con la vía oxidante-antioxidante. Y lo que viene siendo los linfocitos TCD8 que están relacionados con la reparación o la vía apoptosis reparación que encontramos en estos pacientes. Pues las perfurinas y gamberfurinas vamos a ver que están destinadas a la destrucción celular, que apoyan el hallazgo de la hipocelularidad en estos pacientes y pues nos ayuda a incentivar una respuesta de reparación pues, anómala con la producción del factor de crecimiento beta, ¿listo? Y el compromiso de las elastinas. Esta misma vía relacionada con los linfocitos es la que está relacionada con el epitelio que nos pintan acá. Pues recordar que lo agrupamos en 3 grandes vías, ¿listo? Ya vamos a ver por qué cada una de ellas genera la consecuencia que genera. Hablando un poco primero de los macrófagos están relacionados con la metaloproteinasa 12 o la conocida como elastasa de macrófagos, que igualmente podemos ver pues, que esta actúa como la elastasa de neutrófilos igualmente y hay una destrucción de la matriz extracelular. Recordar que no solo es la 2, sino la 9 que también está asociada y
que ellos son potenciados por la interleuquina 8 que se va a producir en todo el cuadro clínico. Los neutrófilos están asociados a la vía oxidante-antioxidante, pero de acá es importante resaltar que su activación activa también lo que es el factor endotelial de crecimiento. El factor endotelial de crecimiento que nos va a generar una mayor activación o una mayor expresión de los genes de mucina. Recordar que el moco está bastante asociado a la bronquitis crónica con episodios de más de 3 meses durante 2 años que da pues el diagnóstico de bronquitis crónica, es una producción de moco excesivo. Y eso, por parte de los neutrófilos, vamos a ver que es posible, pues activan el factor que les dije. De aquí también resaltar que pues, la mucina es el principal componente sólido de los mocos que está hasta en un 97% pueden llegar a ser agua y compuestos acuosos, pero pues lo que es la mucina, lo que hace denso el moco, lo hace más espeso, más adhesible a la pared, es ese componente hasta un 3% del componente sólido. Cuando existe este estímulo podemos llegar a generar cambios de hasta un 15%, de un 3 a un 15%, pues es un mundo en donde nosotros podemos llegar a generar ese daño. Y pues los linfocitos, como vemos, como ya les dije, pues una predominio de TCD8 y las gran perforinas que nos van a alterar la vía de apoptosis y reparación. ¿Qué pasa con esta vía? Que también hay un aumento en el RNA de la elastina. ¿Qué pasa con la elastina? Tenemos dos grandes conceptos, lo que es la elastina y la elasticidad. Pues sí, la elastina es lo que le brinda el componente elástico al pulmón y le garantiza poder volver a su forma original una vez haya estirado, pero tanto la producción excesiva de la elastina no va a estar bien distribuida. Eso quiere decir que no vamos a cubrir o tapizar de nuevo toda la mucosa para poder garantizar la elasticidad. Eso quiere decir que aunque aumenta la elastasa, la elastina, vamos a generar igualmente un compromiso de la elasticidad. Esto por parte de la vía de apoptosis y reparación. Vamos a ahondar entonces en qué pasa con el consumo de tabaco. ¿Listo? Bueno, entonces, continuando con lo que viene siendo el proceso normal de una inflamación, vamos a encontrar la activación del sistema inmunitario en un primer momento por medio de los toll-like receptors, especialmente el 2 y el 4, donde vamos a captar esas partículas extrañas del cigarrillo especialmente, y vamos a empezar a activar pues todo o instaurar toda nuestra respuesta inmune, incluso llegando pues a la adaptativa, donde vamos a ver esos procesos mediados por aquellas células y marcadores inflamatorios que nos van a generar pues esos cambios respecto al aumento de las especies reactivas de oxígeno y los oxidantes que vamos a ver, y eso va a empezar a generar la desregulación de las tres grandes vías que estábamos viendo. Vamos a ver primero la oxidasa y la oxidación, lo que viene siendo la regulación de las proteasas, y ahondando en estos encontramos pues este pequeño esquema que nos va a traer a colación estas grandes vías. Encontramos primero la oxidasa y la antioxidasa, que pues están dadas por la activación de los neutrófilos. ¿Qué pasa con la activación de los neutrófilos? Que vamos a tener una afectación de la histona acetilasa 2. ¿Qué pasa con esta? Y es bastante clave y la vemos acá subrayada en rojo, que pues está asociada a esta vía. Ella va a, pues, está regulada hacia la baja por medio de los neutrófilos, y eso va a generar una mayor exposición de la cromatina. Cuando tenemos la cromatina más expuesta, podemos hacer uso de esos mensajeros dentro del núcleo, como lo que es el factor nuclear kappa beta, que va a generar la traducción de mayores genes proinflamatorios, y eso va a perpetuar la respuesta inflamatoria. Y es aquí donde nosotros vamos a empezar a ver esa desregulación entre los componentes oxidativos, pues aquella inflamación generada nos van a aumentar los ROS. Además, pues como vimos, estos neutrófilos generan un proceso, digámoslo, más nuclear o más hacia los factores de transcripción, y vemos entonces un compromiso también del factor de transcripción NRF2 que regula
la traducción o la producción del SOD3, el SOD3, que es el principal, uno de los principales antioxidantes en el cuerpo, y es aquí que vamos a perpetuar un estrés oxidativo. ¿Qué pasa con el estrés oxidativo? Que nos va a potenciar las demás vías. La vía inflamatoria a expensas de los macrófagos, donde digamos una proteasa, antiproteasa, y un consumo de todos ellos, de toda la matriz extracelular, y una desregulación también en la apoptosis y la reparación. ¿Qué pasa con la reparación? Igualmente esta mayor producción de componentes inflamatorios nos van a terminar generando lo que es un aumento de la fibrosis por medio del factor de crecimiento beta, y una disminución de las antiproteasas que va a terminar derivando en una reparación anómala del tejido. También, pues como vimos, hay un daño celular directamente producido por los ROS y una desregulación de la autofagia y la de la senescencia de las células. Es decir, que pues no vamos a generar esas señales para que se genere una buena como limpieza del tejido por parte de los macrófagos, que pues de por sí están alterados, pero pues estas señalizaciones como van a estar a la baja, pues también vamos a tener tanto potenciados por el lado de las células como por el lado de los macrófagos, que estas no se puedan fagocitar y no haya una resolución de la inflamación, lo que la va a perpetuar. Y recordar pues un aumento del factor kappa beta por la mayor exposición de la cromatina y una mayor capacidad de producción de citoquinas proinflamatorias, pues igualmente el aumento de la magnasa, especialmente de la P38, y pues se han descrito anticuerpos anticarbonil, pues de proteínas que podrían llegar a generar una mayor respuesta inflamatoria de estas personas con EPOC. Pero pues este no es el principal factor de producción o del aumento de estas proteínas. Recuerda que la inflamación también está mediada principalmente por la interleucina 8, que nos va a activar incluso los macrófagos y nos van a generar pues el desbalance de las proteasas. Porque rectanto otra vez de nuevo lo que es la histona desacetilasa 2, pues de ella van a depender la resistencia a los corticoides. Esto es importante, pues vamos a ver que los corticoides se utilizan aún así, pues en estas clínicas de exacerbación de la enfermedad, pues por la dosis que nosotros ya conocemos de 40 miligramos, sin necesidad de escalonamiento después de 5 días de tratamiento. Pero ¿de qué nos vamos a valer? Como vemos, pues los corticoides tienen dos mecanismos de acción, tanto los mecanismos genómicos como los no genómicos. Los genómicos, ya sea por la transactivación o pues por la desregulación a la baja de los componentes inflamatorios por medio del núcleo, pero pues esos son solo los genómicos. También encontramos por otro lado los componentes no genómicos. ¿Qué pasa con los componentes no genómicos? Es una disminución de la inflamación por una inhibición de la producción de citoquinas y pues de los linfocitos TH1. ¿Qué pasa con estos? Que vamos a entonces bajar toda la inflamación. Y es de aquí cuando nos valemos de los mecanismos no genómicos en compromisos más agudos de la enfermedad, pues sí nos sirve para bajar toda esa inflamación que está presentando el paciente. Más en compromisos crónicos, por esta desregulación a la baja de la desacetilasa 2, no vamos a poder cumplir los procesos genómicos de los corticoides, y es por eso que van a generar un proceso de resistencia a ellos y no van a responder también, como por ejemplo en pacientes asmáticos, pues vemos que es nuestra primera línea de manejo incluso, y acá pues no nos va a servir. Listo. Entonces, afectando todas estas vías, vamos a ver que la muerte celular también se ve afectada, uno por un acortamiento de los fenómenos, de los telómeros, y vías tanto del factor de crecimiento beta como de la citrulina 1. Acá, ¿qué va a pasar y qué vamos a ver con cada uno de ellos? Iniciando pues por el acortamiento de los telómeros, vamos a ver que de este depende igual la supervivencia de las células, como ya habíamos visto pues, en áreas anteriores y pues por todo nuestro recorrido en básicas, y también pues la vida del factor de crecimiento beta. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros vamos a generar cambios en todas las células.
Es decir, que vamos a generar cambios incluso en el fenotipo. Vamos a ver lo que son las hiperplasias de las células caliciformes, las células productoras de moco. Eso también apoyado, como por ejemplo, pues, por por la producción de la elastasa y el factor de crecimiento endotelial. ¿Qué pasa con estos? Que van a activar toda la vida de las marquinasas, y con la activación de las vías de las marquinasas, pues es la traducción de los genes de MuSK-A y MuSK-B, que aumentan la proporción de mucina en el moco, y eso nos va a generar pues, un mayor predominio en lo que viene siendo la presentación enfisema de bronquitis, pues por una ocupación de los espacios, pues por el contenido de moco. ¿Qué pasa acá? Pues incluso no es solo el aumento de la producción por la hiperplasia que vamos a generar por medio de la vía del factor de crecimiento beta, sino también por el cambio de la composición del moco. La vía que les describo de las MUC-A y MUC-B, eso depende más de la composición del moco. Vamos a ver que el moco, pues como ya vimos, un 97% pues es agua, y un 3% puede llegar a ser de, de componentes sólidos, es decir, pues la mucina, que es el principal, y pues este puede llegar a aumentar pues hasta un 15%, como ya habíamos visto anteriormente. El estrés oxidativo, pues como resumen, va a generar pues, un acortamiento de telómeros, una senescencia celular, un daño al ADN, y es pues, donde nosotros vamos a generar un aumento en la prevalencia de cáncer de esos pacientes. También una disminución de la autofagia, es decir, que no vamos a poder hacer una resolución de la infección tan fácilmente, y pues un aumento o una aceleración del envejecimiento normal que se podría ver en nuestros pacientes, dado pues por todas las vías que ya habíamos estado viendo. Además, recordar que pues hay transformaciones metaplásicas de todo el epitelio ciliado de la vía aérea, y esto pues a expensas del consumo de tabaco de estos pacientes, que igualmente nos predisponen mayormente a un cáncer o a un desarrollo de cualquier neoplasia, incluso pues gastrointestinales, eh, linfáticos, tumores relacionados con la tiroides, pues no solo pulmonar, pues tener la mente abierta hacia procesos cancerosos en estos pacientes. Listo. Eso por el lado de la patogénesis, como a grandes rasgos, y lo que pues necesitan saber. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver acá también? Vamos a ver un poco de las infecciones. Las infecciones, como les dije, vamos a generar una inflamación crónica. ¿Qué pasa con la inflamación crónica? Que nosotros normalmente las bacterias o lo que viene siendo pues, las células muertas que se van generando en todo el epitelio, o pues en todo el ambiente pulmonar, pues van a ser fagocitadas, y ahí vamos a eliminar esos residuos que podrían llegar a generar inflamación en los tejidos. ¿Qué pasa con ellos? Que los macrófagos, como están alterados y como va a haber un aumento de la senescencia celular, un acortamiento de los telómeros, unas células aberrantes que vamos a generar por daños del ADN, van a disminuir toda esa capacidad fagocítica de los macrófagos, y van a permanecer las células dañadas, aquellas que nos han lisado, o pues productos de degradación que van a permanecer en todo el tejido, y eso va a perpetuar la respuesta inflamatoria. Igualmente, pues si no estamos fagocitando como tal nuestros propios desechos, pues tampoco vamos a fagocitar, por ejemplo, bacterias. Se cree que hay una disfunción en la IgA de las mucosas, pues que recubren todo el árbol bronquial, y por eso hay una mayor translocación de bacterias, y pues eso explica la colonización de este 20 al 35% de personas con Haemophilus influenza o Streptococcus pneumoniae, como ya habíamos mencionado, que también persiste en la inflamación. Igualmente, pues estas infecciones, recordar que pues, se ven en cuadros agudizados más hasta un 60, un 70% pues, por virus, pero recordar que las colonizaciones pues, crónicas nos generan más, son cambios en la cronicidad de la inflamación, y pues infecciones asociadas podríamos verlo por eso mismo, por el uso de antibióticos que llegamos a formularlo, pues no son esquemas tan largos
pues basados en las escalas de Anthony que ya vamos a ver, pero pues este es como el eje fisiopatológico que lo explica, que hay una menor capacidad fagocítica, tanto de las células como macrófagos como dendríticas, no hay una presentación y hay una colonización crónica de estos agentes bacterianos, y por eso no estamos pudiendo pues, hacer una resolución de la inflamación. Y pues con el antibiótico nosotros podríamos llegar a apoyar. Entonces hemos dado dos grandes explicaciones fisiopatológicas de el uso de medicamentos, tanto el corticoide como por su compromiso o pues su ayuda no genómica al control de la inflamación, y pues el uso de antibióticos para bajar un poco la colonización de estos agentes bacterianos y disminuir asimismo pues la inflamación que esto genera. Ya van dos vías explicadas pues para el manejo farmacológico. Listo. Entonces acá de manera de resumen vamos a ver que el humo del cigarrillo nos va a generar tantos cambios como en el lumen por el aumento de macrófagos y neutrófilos que van a generar un aumento de la producción del moco que ya habíamos visto pues a expensas de las vías, y también hay una alteración de las paredes de la vía aérea en donde hay una destrucción, una metaplasia escamosa, como les había dicho, pues por los cambios tradicionales que genera la vía de el factor de crecimiento beta, y pues una hipersecreción de moco pues a esto dependiendo pues el cambio de las células, más que por la producción de neutrófilos y macrófagos de sus factores que nos van a apoyar hacia las células caliciformes. Esto nos va a terminar generando síntomas diarios, también una afectación a la calidad de vida y pues una carga económica, como ya habíamos explicado con los DILS, y esto nos va a poder orientar hacia un diagnóstico de POC. Igual, el riesgo aumentado de cáncer que les había dicho, pues por el daño del ADN hacia el consumo de tabaco relacionado, la obstrucción crónica de la vía aérea representada por el enfisema, por la incapacidad de volver a generar esa forma inicial que nosotros teníamos a pesar del aumento de las tasas, y pues eso va a terminar afectando el lumen y afectando las resistencias de todo el, el cuadro clínico de nuestro paciente. Y esto lo podemos dividir como los secundarios, pues como les dije, la inflamación es el compromiso primario y los cambios estructurales son compromisos secundarios debidos a esta misma, y pues el cáncer también como compromiso secundario del consumo o pues el uso de tabaco. Listo. Ahora vamos a pasar a ver un poco de qué pasa en cada uno de ellos. Tenemos un compromiso parenquimatoso, como ya habíamos visto, pues por la preparación inadecuada, vamos a generar lo que es el enfisema y ya vamos a ver cada uno de los patrones. También hay una afectación vascular. ¿Qué pasa con la afectación vascular? Que tenemos dos grandes procesos. Además de nosotros generar pues vacíos de hipoxia, ¿qué pasa con ellos? Pues hay una afectación de la membrana. Y como nosotros pues ya les habíamos explicado pues en tutorías previas, vamos a ver que pues, tenemos y generamos una membrana, un alveolo, que pues parece una morita. ¿Qué pasa con estos tabiques que están acá? Nosotros tenemos mayor área de intercambio. El área de intercambio pues nos va a ayudar a que pase mayor cantidad de oxígeno hacia el endotelio vascular, donde va a haber todo el intercambio, ¿listo? Si el aire no pasa de manera adecuada al vaso, vamos a generar lo que es la vasoconstricción hipóxita, o por los procesos que nosotros ya sabemos o que ya habíamos estudiado más atrás en la tutoría, que es por la inactivación de canales de potasio. Eso nos va a generar una hiperpolarización de la célula, pues las va a despolarizar. La despolarización nos va a aumentar los niveles de calcio dentro de ese endotelio, y como sabemos, pues el calcio ayuda a la contracción de estos mismos. Eso quiere decir que una menor concentración de oxígeno nos va a generar una vasoconstricción, y eso se conoce como la vasoconstricción hipóxica, y es uno de los principales o formas de explicar la hipertensión pulmonar secundaria de POC, que es la hipertensión pulmonar tipo 3 que se describe. Además, pues hay una afectación de la vía aérea, pues por la bronquitis o la presencia de moco que ya habíamos hablado previamente. Esos son los tres grandes compromisos: los parenquimatosos, los vasculares y de la vía aérea, que puede generar de POC. Y acá pues un esquema donde vemos ilustrados cada uno de esos tres procesos. Hay disminución o una alteración en los alveolos,
la membrana respiratoria, hay una ocupación por el moco de la vía aérea y pues hay una destrucción como tal de los vasos, generando la vasoconstricción hipóxica. Acá vemos pues la ocupación, el engrosamiento, que termina generando tanto la producción de factor endotelial como la fibrosis, como un engrosamiento de los vasos que están constantemente sometidos a vasoconstricción, que también van a engrosar sus paredes, y vemos la destrucción de las fibras de elastina, que nos va a impedir que esos alveolos sigan traccionándose hacia afuera y pues colapsen sobre sí mismos cuando haya una expiración o una fuerza extrínseca que los comprime. Listo. Eso por ese lado. Ya pasando entonces a los compromisos enfisematosos y la obstrucción que va a haber, recordar que la obstrucción es un impedimento para que salga el aire, no para que entre. Esos pacientes van a tener una dificultad pues para sacarlo. Y eso está dado pues, por los compromisos enfisematosos que vamos a encontrar. ¿Cuáles son los compromisos enfisematosos? Vamos a tener varios fenotipos que debemos estudiar y están relacionados con diversas causas, de acuerdo a su patrón de presentación e incluso la ubicación en la radiografía de tórax donde podamos encontrar estas áreas de hiperlucidez. Recordad que en la radiografía de tórax tenemos dos grandes espectros, lo que es la radiolucidez, los radioopacos con diferentes densidades. El aire, como es tan poco denso, puede llegar a pasar bastantes rayos. Cuando encontramos un área de hiperlucidez, eso quiere decir que no hay ocupación, no hay otra densidad alrededor y vemos que están aumentados esos espacios. Y al estar desocupado ese espacio, pues entonces penetra más el rayo E, los rayos X, la onda electromagnética, y por eso se ve muchísimo más negro. Esos son los compromisos enfisematosos. Entonces, tenemos tres grandes como fenotipos de acuerdo al enfisema que vamos a presentar. Entonces, de primerazo, vamos a ver lo que es el centro lobular o el centro acinar, que está presente hasta en un 95% de los pacientes, más relacionado con el factor de riesgo del tabaquismo y con una presentación clásica, pues más hacia los lóbulos superiores del pulmón. Contrario a él, encontramos pues el panacinar, donde vemos un compromiso más distal del alveolo, como vemos acá, es un compromiso más proximal en el bronquio respiratorio incluso. Acá ya vemos afectación de toda la membrana alveolar, que podría llegar a ser una presentación mucho más severa, pues encontramos el compromiso directo de la membrana respiratoria y de acuerdo a estos dos, también encontramos un tercer patrón que es el patrón paraceptal, que está muy relacionado con los neumotórax en pacientes jóvenes, que se describen pues, los hallazgos de 0.5 a espacios de hasta 2 centímetros, en donde encontramos pues, la dilatación del espacio aéreo con pues, paredes delgadas, que están bastante pegados o relacionados con la pleura y pues siendo así pues se presentan más en pacientes jóvenes y no están tan relacionados con lo que viene siendo el EPOC, sino pues con las presentaciones agudas de neumotórax en estos pacientes. Recordar que el panacinab está mayormente relacionado con lo que viene siendo la deficiencia de alfa-1 y tienen un patrón o los encontramos más en bases pulmonares. Y pues hallazgos así nos sugieren realizar estudios hacia la deficiencia de alfa-1 ¿listo? Entonces, vamos a ver que las exacerbaciones, como ya les dije, dependen de las infecciones, un aumento, ya sea de los virus, las bacterias o la polución, aquello que nos está generando inflamación, que nos va a terminar derivando a un aumento de esos síntomas respiratorios per se, por un aumento de todos los mecanismos que nos llevan a la obstrucción de los bronquios, a una vasoconstricción igualmente, y pues a un estresor que termina incluso haciendo broncoconstricción para evitar la producción pues, de estas enfermedades y vemos un engrosamiento pues, de las membranas. Acá
vemos que los pacientes que presentan exacerbaciones, uno, pues tienen peor pronóstico y además podrían llegar a ser simuladores de una que otra cosa. Por ejemplo, pues una neumonía adquirida en la comunidad en un paciente con EPOC podría llegar a pasar desapercibida si no lo evaluamos bien con una placa de tórax y no muestre consolidaciones, programa aéreo, o que pues, no se presente bien como una clínica de una neumonía adquirida en la comunidad. TEP, pues con estos hallazgos característicos de la vasculatura que podemos ver, la marca de Westermarck, que es una redistribución pues toda de la vasculatura pulmonar tratando de equilibrar esa relación ventilación-perfusión e incluso un infarto podría llegar a simular una exacerbación, por lo que su clínica simplemente es un aumento en los síntomas que venía manejando el paciente, que pues ya no están controlados por la terapia que venía instaurada. Y es así que debemos tener bastantes enfoques o diferenciales cuando abordamos estos pacientes con una probable exacerbación. Recordar que pues los medicamentos, especialmente pues, los antibióticos, los vamos a dar más relacionados para bajar una inflamación crónica, pues las inflamaciones agudas por infecciones son del 70% de virus, en donde no tendré una indicación antibiótica. ¿Listo? Eso por ese lado. Ya terminando un poco cada una de las explicaciones fisiopatológicas que hemos dado hasta el momento, vamos a pasar, bueno, entonces, pasando de diagnóstico y evaluación, vamos a ver que se compone de tres grandes pilares para poder hacerlo. Vamos a ver que el paciente presente síntomas, como ya les expliqué. Vamos a medir esa obstrucción, es decir, que vamos a entrar en espirometría y vamos a combinarlo con los factores de riesgo que les van a predisponer. Como vemos, es una enfermedad prevenible, está dentro de la definición. Entonces, mirar estos tres es bastante importante. No olvidarnos de los principales diferenciales que podemos llegar a encontrar. El asma que tiene el patrón obstructivo más característico que podemos ver, sin embargo, pues a pesar de tener o no una espirometría, podemos empezar a diferenciarlo pues, por el cuadro clínico de estos pacientes. Un inicio más temprano en las primeras décadas de la vida, además de la asociación al cuadro atópico que presentamos en estos pacientes, dermatitis, asma, rinitis, asociados pues también a los cambios pues, atópicos, las líneas de Morgan, también el pliegue nasal, y pues eso por parte de la clínica. Pacientes que cuando no están en crisis, pues más allá de la atopía que presentan, no tienen otros hallazgos al examen físico que podamos decir que nos generan estos cambios. Y además, pues relacionado con la presencia de síntomas, pues por horario relacionados a actividades, pues esto, más allá de una distancia en esfuerzo que podría presentarse en el POC, pues no está asociado, por ejemplo, a un cambio horario o una actividad en específico relacionado con el inicio de las crisis, como podría ser el ejercicio, el estrés, etc. Sobre la tuberculosis, pues mencionar que nosotros pues, es un diagnóstico importante al hacer, pues somos un país prevalente o endémico para la tuberculosis, y así que pues lo ideal ya sería empezar a mirar la placa de tórax con patrones más diferentes, por ejemplo, hacer un diferencial entre un compromiso de bases a un compromiso de ápices, o importantísimo en pacientes que fuman, que tienen un compromiso más lobulillar, que está más asociado a las bases pulmonares, e igualmente pues, la tuberculosis cuando se presentan presentaciones cuando se presenta en un estilo de cavitaciones con una membrana pues, más gruesa, que podría ser el diferencial, por ejemplo, a una hucha que estuviéramos generando en un EPOC, por ejemplo. Igual no se le dé más pues, tomar las pruebas serológicas necesarias. Igualmente la falla cardíaca, que también podemos llegar a hacer una aproximación pues, por los criterios de Framingham. Y pues lo que viene siendo un estudio detallado del corazón con un ECOTT y pues una clínica, si es en este caso, por ejemplo, que es aguda, pues un edema pulmonar, pues podría llegar a montar el diferencial. Una bronquitis, bronquitis obliterante o las bronquiectasis, por ejemplo, en pacientes que se presentan desde la década de la vida, asociado a fibrosis quística, procesos más de ocupación de los alveolos, pues tenerlos como diferenciales.
y estos principales, pues, más sin embargo, podríamos llegar a enfocar un cuadro clínico de EPOC, no es tan difícil semiológicamente respecto a sospecharla, más sin embargo, si tenemos algunos de esos signos que nos indiquen un estudio más allá, pues tendríamos que pedir pruebas pertinentes. Pero pues entre estas son los síntomas de espirometría y pues eh, factores de riesgo. Listo. Entonces, continuamos con la presentación clínica. ¿Cuáles son los síntomas más prevalentes o bueno, que son cardinales a la hora de evaluar un paciente con EPOC, ya sea la disnea? Vamos a ver dos grandes cuestionarios que le vamos a aplicar a estos pacientes, ya sea el MMRC que conocemos todos, y también pues el CAT para evaluar los síntomas y el compromiso de ellos en la vida diaria de los pacientes. Tenemos una tos de por lo menos más de 2 semanas para que podría ser pues, de una aparición un poquito más crónica. Es decir, pues lo que ya hablábamos en tutorías anteriores, con una tutoría de semiología, pues vemos presentaciones de más de 3 semanas, asociadas generalmente pues, a una expectoración hialina. Esto pues más relacionado con los compromisos de la bronquitis, que cumple o no la definición, el esputo que les decía, las sibilancias, pues eso nos orienta tanto el cuadro clínico, pues pueden ser tanto expiratorias como inspiratorias, pues el compromiso de la vía aérea es importante en ellos y pues podría llegar a haber movilización incluso de secreciones, si es que tenemos pues un compromiso bastante importante de lo que es la producción de MOC y pues la fatiga que también está relacionada un poco a la disnea y la capacidad de tolerancia al ejercicio. ¿Qué pasa con estos pacientes que hacen una hipersensibilización dinámica cuando están ejercitando? Es decir, que por el principio de compresión dinámica de la vía aérea que ya habíamos estado hablando en otras tutorías, vamos a ver que entre más aumenta el esfuerzo para poder sacar ese aire, pues entonces aumenta la presión que se da sobre la vía aérea. Entonces, como aumenta esa presión que se está generando en la pleura, pues entonces tiende a colapsar más pues este parénquima pues dañado, y es así que hay más atrapamiento de aire cada vez que los pacientes intentan realizar actividades físicas y por lo tanto así se describe más la fatiga que pues la disnea. Acá igualmente les traigo la presentación del EPOC por los dos grandes divisiones que nosotros tenemos, pues el soplado rosado y el abotarado azul, que recordar, siguen sirviendo para una aproximación semiológica a estos pacientes. Vemos que el soplador rosado tiene un mayor compromiso o está asociado más hacia enfisema y pues tiene, pues en general son pacientes, entre comillas, menos enfermos. Eso quiere decir que tienen menos comorbilidades cardiovasculares, menos comorbilidades metabólicas, es decir, diabetes, obesidad, compromisos de tiroides, pues estos llegan a presentarlo mucho menos. Sin embargo, pues sí hacen un gran esfuerzo para poder sacar ese aire que se está acumulando en el enfisema. Y es así que presentamos un compromiso sistémico en tanto a que estos pacientes se nos presentan caquéticos, pues por el consumo de energía tan grande que necesitan para movilizar todos los músculos accesorios y generar un mayor gradiente de presión que nos ayude a equilibrar estas cargas. Encontramos hiperinsuflación, tanto lo que vienen siendo pues estas son tomografías, pero pues en la radiografía de tórax encontraríamos pues diafragmas aplanados, una mayor lucencia por una mayor presencia de gas, una redistribución vascular en donde vemos que las arterias pues tienen un recorrido por lo general más oblicuo hacia los ápices, pues acá hay una desregulación, ventilación, perfusión y pues una vasoconstricción hipóxica que en últimas pues, va a cambiar toda la distribución hacia una predisposición maciza a las bases, que ya vamos a poder ver y observar pues, en una radiografía de tórax. Además, pues hay un detrimento de la capacidad funcional en tanto a la capacidad del ejercicio que tienen estos pacientes, pues si aplicamos una prueba de caminata de 6 minutos, pues nos va a evidenciar pues ese compromiso hacia el estado físico y además pues tienden a verse más afectados
en un estado general de salud, pero pues no están tan inflamados como lo podría ser en un paciente abotagado azul. Porque podría haberse más aumentado estos niveles de inflamación, pues igualmente pues, son pacientes ahora sí más enfermos, contra pues sí tenemos anormalidades endocrinológicas, que la obesidad es bastante importante. Además, eh, síndromes como el síndrome de overlap, asma, EPOC, que podrían llegar a presentarse en estos pacientes más frecuentemente, pues esas condiciones inflamatorias ya nos predisponen a una mayor inflamación comparada con el fenotipo de un soplado rosado, y pues tenemos menor intensificación, pero sí hay mayor producción de moco, y está un poquito más relacionado con el aumento de las exacerbaciones de esta misma, pues recordar un mayor compromiso sistémico en tanto hay mayor inflamación, y eso, como las exacerbaciones se basan en aquellos desencadenantes que producen una mayor inflamación y en ese orden de ideas una mayor presencia de síntomas, pues estos pacientes igual están más predispuestos por eso mismo, por la cantidad de comorbilidades que traen, un compromiso cardíaco asociado que también podría llegar a explicar un poco el edema que presentan estos pacientes, más sin embargo, si encontramos una hipoxia más marcada, que es raro en estos pacientes, pues las alteraciones de los gases arteriales es más dadas para el enfisema, pero pues si los encontramos acá, vamos a ver que las construcciones de las arterias renales, aunque es en casos muy extremos, en exacerbaciones donde no se ha manejado el síndrome de diéster respiratorio agudo o que no hemos podido hacer un abordaje bien de estos pacientes pues en un contexto de urgencias, vamos a ver las alteraciones en los exámenes de gases arteriales. Y ya por último, con estos pacientes, puedes recordar la definición de bronquitis que la van a presentar. Todos estos debemos evaluar después en un estado sistemático, pues no olvidar los antecedentes. Acá el índice cardiotorácico que está relacionado directamente con los valores que vamos a encontrar, y tenemos un riesgo a EPOC nulo, menor a 10, de moderado de 10 a 20, de 21 a 40 un riesgo intenso, y más de 41 un riesgo alto, que debemos llamar la atención pues, a estos pacientes, pues es un factor al que intervenir dentro de las medidas que vamos a tomar durante el manejo. Listo. Pasando al examen físico, vamos a ver pacientes, primero que todo con estos dos grandes signos, el signo de Hover y la paradoja respiratoria. ¿Qué pasa con el signo de Hover? El signo de Hover y pues también un poco la paradoja respiratoria se basan en la posición que va a asumir el diafragma, el principal músculo de la respiración, en este caso pues la inspiración, eh, en consecuencia a la hiperinflación. Entonces este se va a aplanar, y cuando se aplana, pues disminuye la zona de posición, es decir, la zona del contacto vertical que tenía el diafragma con toda la pared torácica. Eso quiere decir, cuando este descienda, la cantidad de zona de posición nos va a determinar qué tanto se va a expandir ese tórax. Pero pues si esta está disminuida, pues la expansión va a ser muchísimo menor. Además, entrando un poco a lo que es la paradoja respiratoria, vamos a ver que si se encuentra o si estamos ante una fatiga del diafragma, que este tiene que hacer muchísima más fuerza pues, para poder expandir todo lo que viene siendo una caja torácica insuflada, debería bajar muchísimo más, pero pues no puede hacerlo por las limitaciones que encuentra la caja torácica. Vamos a ver que hay fatiga. Entonces, cuando está fatigado y hacemos una inspiración, van a actuar los músculos intercostales. Cuando actúan los músculos intercostales, no vamos a hacer un aplanamiento del diafragma, sino que lo vamos a como jalar de lado a lado. ¿Qué pasa con esto? Que al disminuir la presión del tórax como tal, de todos estos de todos estos componentes, y que el diafragma no está haciendo presión o no está haciendo en contra por la hacia la cavidad abdominal, vamos a ver que debido a esa disminución de la presión en el tórax, podríamos llegar a llevarnos
el abdomen, es decir, que en vez de salir en la inspiración va a meterse. Entonces nosotros inspiramos y la pancita del paciente pues se mete, ¿listo? Disminuye. Esto pues es paradójico porque técnicamente una vez nosotros inspiramos, pues bajamos la cúpula del diafragma y eso va a empujar el contenido abdominal pues hacia afuera. En esos pacientes pues no pasa así. Y el signo de Hover es como tal la tracción de los músculos intercostales cuando hacemos la inspiración, pues apoyándonos en un soporte para poder como evaluar pues, a estos pacientes. Entonces nosotros incluso podemos palparlo pues hacia las últimas costillas y vamos a ver pues el tiraje que se siente y eso nos va a verse semiológicamente también. ¿Qué otros signos podemos llegar a encontrar? Vamos a ver pues pacientes como este, más relacionados con patrones de enfisema, en donde va a haber van a poner como la boca o van a tratar de aumentar la presión de la vía aérea desde la boca en la expiración. Entonces van a tratar de cerrar la boca y van a sacar el aire, uno de a poquitos y dos, como tan cerrado que genere una presión que no permita que la vía aérea colapse. Es decir, van a estar así. Por eso se les dice sopladores, pues están intentando evitar que la vía aérea colapse. Este paciente además se encuentra en posición de trípode y podemos ver los signos de los codos o cuando se apoyan en las piernas, que pues te dejan marca y es un signo que nosotros podemos llegar a buscar en pacientes en los que sospechamos EPOC, pues las marcas de los codos en los muslos o incluso pues, la misma erosión de los codos del paciente. ¿Qué vamos a ver acá? Pues esta posición aumenta la presión que podríamos llegar a generar en el diafragma. ¿Qué pasa? Que uno activa los músculos pectorales, pues vamos a tener una mayor movilidad de toda la cintura escapular y además mejora la posición del diafragma. ¿Cómo mejora pues, la posición del diafragma? Nosotros estamos haciendo una compresión abdominal. Eso quiere decir que vamos a impedir que cuando se inspire y si hay fatiga del diafragma, pues entonces no haya un hundimiento del contenido de la caja abdominal y pues genere pues, mayor disnea. Por eso estos pacientes se reclinan para aumentar la presión intraabdominal. Como vemos, pues una paciente soplando, también un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Acá, ¿qué pasa con este diámetro? Vamos a poder observarlo. Ya les pongo el lapicito para poder ilustrarles cómo vamos a poder determinar qué es un tórax en tonel, porque pues, la idea es intentar utilizar lo más posible un aumento del diámetro anteroposterior. Igual recordar que nosotros vamos a intentar aumentar el volumen que contiene ese gas atrapado lo más que podamos, pero pues cuando la caja torácica es siendo esta pues estática en sus proporciones físicas, pues entonces va a llegar un punto en donde nosotros no podemos hacer un mayor aumento de volumen y pues esos pacientes ya no pueden depender de un aumento anteroposterior para poder lidiar con los síntomas que genera la disnea. Entonces, la evaluación, bueno, entonces midiendo como tal todo el ángulo, vamos a ver que debemos medir tanto lateral como anteroposterior y hacer una relación. La relación por lo general nos debe dar menor a 0.9 y pues, siendo idealmente los números basados entre 7.5 a 9, pues en un paciente normal vamos a ver que este valor se encuentra aumentado y es aquí cuando nosotros podemos llegar a decir que el paciente tiene un aumento del diámetro anterior, antes no. ¿Qué es esto? O que se nos presenta, pues es el de Snyder. ¿Qué pasa con él? Que nosotros, la idea es que colocando pues una tabla vamos a posicionar al paciente a 15 centímetros de un fósforo y este va a intentar soplarlo o apagarlo y pues si no puede, esto se relaciona con la velocidad que está saliendo el aire de la vía aérea
Y es aquí que podríamos llegar a pensar en un diagnóstico de EPOC sin haber tomado una espirometría. Además, pues los signos de sobrecarga, vamos a ver tanto el signo de sobrecarga, pues por el edema, que ya les dije, pues hay una activación de todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona que termina aumentando la retención de líquidos, pues este sistema se activa por una, primero, por lo que viene siendo un compromiso, uno sistémico de la hipoxia que podría llegar a generar la membrana, y dos, pues un compromiso vascular asociado a pues, la lesión del ventrículo derecho. Esto por un lado sobre los edemas. Igual, sobre la ingurgitación yugular, podríamos llegar a decir que esta se da, pues hay un aumento excesivo de la presión intratorácica. ¿Qué pasa cuando aumenta demasiado la presión? Pues entonces nosotros vamos a tratar, eh, tratar de ver pues de ingurgitación yugular, pues entonces normalmente sí aumenta la presión, pero aumenta de una presión pues no muy exagerada que nos llega a comprimir las estructuras venosas. Cuando se constriñen las estructuras venosas, aumenta el retorno hacia el ventrículo derecho y eso nos podría llegar a generar una ingurgitación en expiración, pues aumentó la presión. Y eso pues por los hallazgos que podemos encontrar en estos pacientes. ¿Listo? Volvemos acá. Y ya por último, pues recordarles también los cambios que podríamos encontrar en pacientes cuya clínica esté dada por pues, el consumo de tabaco. Cuando estamos ante estos pacientes, pues vamos a ver las marcas de nicotina en las uñas, en los dientes, bastante importante, y además, pues recordarles un poco de los dedos en palillo de tambor que no se asocian a enfermedad pulmonar como tal respecto al EPOC, pero sí a otras enfermedades pulmonares, especialmente pues, el cáncer de pulmón. Esto no se da simplemente porque el paciente es hipóxico ni nada, sino es por la liberación de megacariocitos y plaquetas que no se han terminado de diferenciar pues desde el pulmón, y es aquí que esta liberación va a terminar en los vasos más chiquitos, en los vasos más tortuosos, y recordar que estos empiezan a generar factores de crecimiento, y es aquí donde vemos un aumento tisular como tal, no es que simplemente se hinchen, sino que hay un aumento en el tejido de estos dedos, y podríamos llegar a observarlo, pero pues se plantea más como un diferencial cuando lo encontramos, como decir, bueno, pues la verdad es que a este paciente tocaría llegar a taquearlo si no tiene nada más. Bueno, entonces, eso por ese lado. Vamos a pasar ahora sí a los hallazgos paraclínicos. ¿Qué vamos a encontrar en los hallazgos paraclínicos? Primero, pues la radiografía de tórax y pues un TACAR. El TACAR no está ordenado de rutina en EPOC, pues aunque nos puede caracterizar el compromiso del enfisema, probablemente útil cuando estamos ante una deficiencia de alfa-1 antitripsina, a ver si está verdaderamente en bases, cómo es el compromiso, si es panancinar, si no lo es. En ese caso, pues podría llegar a servirnos, pero pues no es el enfoque que nosotros le vamos a dar. ¿Qué es el enfoque y que en verdad nos vamos a basar? Es en la radiografía de tórax, donde vamos a encontrar signos de hiperinsuflación. Eso quiere decir que uno, vamos a contar muchísimas más costillas, podemos llegar a contar más de 10, va a haber un aplanamiento del diafragma, un aumento del aire retroesternal, pues vamos a ver que todo se está llenando de aire, y además una redistribución de la vasculatura, como les dije, que ya no va a aumentar hacia los ápices, sino más bien hacia las siluetas o bueno, las bases de los pulmones, y pues hacer una evaluación extra si encontramos pues, que estas variaciones en la vasculatura pues, podrían estar asociadas a procesos infiltrativos. ¿Qué pasa en el TACAR y cómo vamos a ver cada uno de estos patrones?
Esto depende de la presentación o el tipo de enfisema que vayamos pues, a evaluar. Vamos a ver cortes más apicales para el enfisema panacinal. Como vemos acá, eh, que hay un compromiso grande, hay varias estructuras, podemos ver marcados los circulitos. Por ejemplo, en este paraseptal, que sí vemos esas estructuras menos densas, con mayor continuidad de aire en ellos, con una membrana más delgadita, pero que están en contacto o hacen continuidad con la pared del tórax. Es aquí que pensamos pues, que este paciente podría ser muchísimo más joven, sin embargo, pues, se encuentra en estudio de causas genéticas cuando analizamos la imagen, pues sí podríamos llegar a presentar cuadros de, de compromiso más hacia las bases, y es aquí donde iniciamos pues los estudios. Respecto a esta otra imagen, vamos a ver que sí vienen los bronquios y luego encontramos el compromiso enfisematoso, dado por un patrón centrolobulillar donde vemos que está como tal la arteria y luego deriva o desemboca en el compromiso enfisematoso. ¿Listo? Entonces, centrolobulillar, panacinat y pues paracetal. Listo. ¿Qué otros paraclínicos podríamos llegar a encontrar? Pues unos gases arteriales. Recordar que estos normalizan en situaciones crónicas pues por una acidemia compensada, y eso quiere decir que nosotros vamos a encontrar niveles elevados de bicarbonato por la adaptación renal que se genera y la mayor absorción que estos podrían llegar a presentar. Estar bien pendientes de la eosinofilia, pues nos enfoca el manejo así corticoides, y la policitemia que podría llegar a generarse en estados de hipoxia crónica debido pues, a la mayor producción del factor inducido por hipoxia. Los reactantes de fase aguda, aunque pues podrían no estar elevados, sí son importantes en contextos de infecciones principalmente o diagnósticos diferenciales. También pues evaluar la función cardiotorácica con un FPT y un electro, y pues no encontrar otros signos de hipertensión, de edema pulmonar cardiogénico. ¿Listo? Vamos a hacer ya como tal la evaluación de cada una de estas, y para que necesitamos esta evaluación vamos a evaluar la obstrucción, es decir, vamos a hacer una espirometría, vamos a evaluar los síntomas, vamos a evaluar las exacerbaciones que él tuvo y vamos a evaluar cada una de las comorbilidades que presenta el paciente para ver si podemos optimizar el manejo y ayudarle, por ejemplo, a sobrellevar un edema asociado pues, a una falla cardíaca que está comprometiendo el pulmón y nos empeora el cuadro de disnea. Iniciando pues por la obstrucción, vamos a documentarlo en la espirometría, haciendo pues un patrón obstructivo. Recordamos que la capacidad vital forzada va a estar normal, un BEP1 disminuido, eso quiere decir menor a 80%, y la capacidad vital forzada en relación al BEP1 también va a estar disminuido, menor al 70%. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues además de clasificarla, vamos a ver primero que la obstrucción se define por una relación BEP1 capacidad vital forzada menor a 0.70 postbroncodilatador. Esto quiere decir que nosotros apenas documentamos la obstrucción, vamos a utilizar esos valores para poder hacer un manejo de nuestro paciente. Lo único que vamos a hacer en la prueba prebroncodilatador es ver si es o no un patrón obstructivo. La postbroncodilatador vamos a ver tanto la relación BEP1 como la capacidad vital forzada, como el BEP1. El BEP1 es importante porque esto nos va a definir como tal la severidad del cuadro del EPOC, es decir, si es 1, 2, 3 o 4, dependiendo pues, del valor que nos dé la capacidad vital forzada. Entonces, espirometría, prebroncodilatador, hacemos la presunción de obstrucción, vamos a ver si es reversible o no con postbroncodilatador, y si no es reversible, hacemos la clasificación con el BEP1 obtenido en la prueba postbroncodilatadora. Listo.
Hablando de los síntomas, vamos a utilizar la escala MMRC y la escala CAT. Estas pues podrían ser análogas, pues en este caso la escala del MMRC se queda un poquito corta, pues no incluye más allá de los grados de disnea para evaluar a tus pacientes. En cambio, el MMRC pues es muchísimo más integral respecto, por ejemplo, si nos pregunta la cantidad de fatiga, cómo está durmiendo, si se siente cómodo o no, cómo respira. En ese caso, pues, podría llegar a estipularse. Que va a ser como factor de pronóstico el número 10, y aquí pues ya vamos a ver cómo se hace el enfoque de un CAT mayor o menor a 10, y pues lo mismo con el NMRC, que va a ser pues, la evaluación de los síntomas que nos va a ayudar a enfocar y a clasificar a nuestro paciente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la clasificación de estos pacientes y qué es lo único que nos falta? Las exacerbaciones. Recordemos que estamos ante un paciente estable que nos acude a, a consulta y vamos a optimizarle ese manejo, vamos a clasificarlo en A, B, C o D y pues para instaurarle un manejo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver si el paciente tiene o no bastantes síntomas. Si tiene o no bastantes síntomas, es decir, que vamos a ver un CAT menor a 10 y un MMRC entre 0 y 1. Si es bastante sintomático, es decir, pues bastante disneico este paciente, vamos a ver si es un MMRC mayor a 2 o un CAT mayor a 10. Y hablando de las exacerbaciones, vamos a ver si se presentó una exacerbación severa, eso quiere decir que requirió manejo intrahospitalario, o por el contrario, si hubo alguna hospitalización, ya sea leve o moderada, si fue valorada o tratada fuera del hospital. Para eso nos sirve el cuadro de ABCD. Pero entonces, vamos a regresarnos a qué hemos estado haciendo. Vamos a ver la espirometría, vamos a hacer el diagnóstico, pues hay una relación capacidad vital forzada en relación al BEP1 menor a 0.7, postbroncodilatador, eso quiere decir que es obstruido. Vamos a evaluación, vamos a hacer la evaluación de la gravedad de la obstrucción con la escala del GOLD, y vamos a hacer una evaluación de signos y síntomas de acuerdo pues al interrogatorio que tenemos de estos pacientes. Igualmente surge la duda de que es una exacerbación leve, moderada, y pues la severa, pues que ya sabemos que es en el manejo intrahospitalario que requirió. Entonces, ¿qué vendría siendo, por ejemplo, una exacerbación leve? La exacerbación leve se define como que requirió únicamente SABA para su manejo. Si esta es moderada, requirió SABA, antibióticos y o corticoides. Eso es decir, SABA más alguno de esos dos. Y si es severo, pues el manejo intrahospitalario que requirió. Se dice que son exacerbaciones frecuentes y se presentan pues más de 2 al año, pero pues la idea es ver si ya se presentaron mayor o igual a 2 exacerbaciones, alguna que haya remitido al hospital, y pues vamos a evaluar sus síntomas y así lo vamos a clasificar en A, B, C, D, y esto es lo que nos va a marcar el manejo que vamos a tratar en la tutoría más tarde. Listo. Eso viene siendo pues por la evaluación completa de los pacientes con EPOC. Perdón. Y ya pues nos vemos en la siguiente tutoría pues para hablar un poco el tratamiento, tanto del paciente estable como de la exacerbación. ¿Listo? Gracias. No, ya, ahora sí, adiós.